En esta entrega rescataremos la figura de un argentino de destacada actuación en los cielos europeos, durante la Segunda Guerra Mundial. Un extraordinario y condecorado piloto de caza. Kenneth Langley Charney. El Caballero Negro de Malta. Demostró contar con el valor necesario para hacer la guerra desde un poderoso Spitfire, consciente de los enormes riesgos que corría, logrando convertirse en el más letal de los pilotos argentinos de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista de acciones heroicas que, sin duda, resultaron de utilidad para los aliados. Su azarosa e intensa existencia fue reconstruida por Claudio Gustavo Meunier y Oscar Rimondi en dos de sus afamados libros, Alas de Trueno y Nacidos con Honor, donde relatan las experiencias de argentinos que lucharon a la par de los aliados. Descendientes de europeos y criollos que no dudaron en ofrecer su servicio y hasta su vida por la libertad. A orillas del Río de la Plata se fundó la ciudad de Quilmes, la más antigua del conurbano bonaerense. Así llamada por sus primeros pobladores, los indios Quilmes, que tras ser expulsados de los valles calchaquíes fueron relocalizados en esta geografía. Aquí también, en Quilmes, nacía el 28 de febrero de 1920 Kenneth Langley Charney, nuestro protagonista. Su padre, Harry Charney, argentino de padres ingleses, viajó como voluntario a Europa en 1914, para unirse al ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial. Prestó servicios en el regimiento de Lancashire del Este, logrando ascender hasta capitán y fue condecorado con la Cruz Militar al Valor. Retornó definitivamente a fines de 1918 a la Argentina. En 1921 se instaló junto a su familia en la portuaria y ferroviaria ciudad de Bahía Blanca, donde vivieron en el Gran Hotel Atlántico. Trabajaba como gerente de la Compañía Anglo-Mexicana de Petróleo, que proveía combustible a la famosa empresa aeropostal argentina Sociedad Anónima, que cubría entre otros el trayecto aéreo entre Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. Esto permitió a Kenneth desde temprana edad estar cerca de la aviación y construir una relación cercana con un pionero de la aviación, el francés Antoine de Saint-Exupéry, célebre autor del Principito, que en aquel momento pertenecía al staff de pilotos de la empresa. Cabe mencionar que la Aeropostal Argentina fue fundada a su vez por una leyenda del aire de la Primera Guerra Mundial, Vicente Almandos Almonacid, llamado el Cóndor Riojano. Pero este será motivo de otra historia. En esos tiempos Kenneth era un niño travieso e indisciplinado de espíritu indomable. Con un poco más de 10 años se apropió del automóvil de su padre saliendo a toda carrera por la Avenida de las Quintas, actualmente Avenida Alem, hasta ser detenido por unos sorprendidos policías. Vivió en esa ciudad hasta los 13 años, luego la familia se mudó a Rosario, donde se asoció al Club Atlético del Rosario. Allí sobresalió como jugador de rugby en la primera división a fines de la década de 1930. Entre sus compañeros estaban otros muchachos que se convertirían en héroes de guerra como él. Scafield, Ball, Levas, Middleton entre otros. At 11 o'clock on September 3rd, 1939, Britain declares war on Germany. Ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial no pudo resistir el llamado interno, y formó parte del movimiento de más de 5.000 argentinos denominados la Acción Argentina. Esta fuerza se sumó al bando aliado, para combatir a los nazis. Charney se enroló como voluntario en la Real Fuerza Aérea a los 21 años, bajo el número de legajo 112.709. En 7 meses, el grupo de inexpertos jóvenes recibió entrenamiento intensivo en pilotaje, técnicas de combate y de supervivencia que normalmente duraban más de un año. Y al fin, logró estar listo para entrar en guerra, con el sobrenombre de El Indio Charney. Para finales de 1941 ya era teniente y fue destinado para la defensa de la isla mediterránea de Malta. Esta campaña fue una de las más peligrosas para las tripulaciones aliadas ya que el eje conservaba intacta su capacidad de respuesta. Un aviador tenía en cada misión una posibilidad entre 20 de ser derribado. Las misiones contra los bombarderos y cazas alemanes e italianos se convertían así en una lotería mortal, en una ruleta rusa y las estadísticas militares lo corroboraban. Pero a Kenneth y a su amigo rosarino Miguel Levas les encantaba la asignación,
tanto que fueron los primeros esa fría mañana en embarcar en el Douglas C-47 que los llevaría a destino junto al resto de los pilotos de reemplazo. En menos de 3 años, del 10 de junio de 1940 al verano de 1943, la isla de Malta sufrió cerca de 3.000 incursiones aéreas y bombardeos de la Luftwaffe y de la Regia Aeronáutica Italiana. Su resistencia fue tan heroica que constituyó uno de los episodios clave de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos tenían solo 2 opciones, la muerte o sobrevivir a una experiencia sobrecogedora. Si lo lograban, se convertían en ases. Como peces en el agua, fueron ganando la estima y la valoración de superiores y colegas. Sobresalían en cada una de las misiones cumplidas sobre Malta, en sus potentes Spitfires, transformándose velozmente en líderes de escuadrilla. En estos inseguros cielos ocurrió su primer derribo. Además, capturó un avión italiano Macchi 202 al que obligó a aterrizar. Guardó este avión como trofeo hasta el final de la contienda. El teniente Charny era el oficial que todo piloto de combate buscaba tener al frente, comprensivo, experimentado y valiente, pero además era alegre, extrovertido y de trato agradable. Sabía cómo crear un gran ambiente de camaradería, y así lo hizo durante el tiempo que estuvo destinado en Malta. Se ganó el respeto y la admiración de sus hombres, a quienes enseñó no solo a volar y combatir, sino a trabajar como equipo y seguir vivos. Fue elevado a la categoría de as de la aviación, por la cantidad de enemigos abatidos, y fue considerado como el más letal de los pilotos argentinos de la Segunda Guerra Mundial, con 8 derribos confirmados con su mítico Spitfire Mk-9. Se ganó el mote de Caballero Negro de Malta por su aplomo y valentía al llevar a cabo una audaz táctica de combate. El apodo se refería a Eduardo de Gustock, el Príncipe Negro, padre del rey Ricardo II de Inglaterra, que atacaba de frente, dispersaba, perseguía y abatía. La estrategia de Charny consistía en enfrentar en solitario, a la misma altitud y con rumbo de colisión, a los bombarderos alemanes, provocando una estampida y rompiendo su formación defensiva. Mientras, mantenía su escuadrilla escondida, a mayor altitud, protegidos por el sol o tras las nubes, evitando ser descubiertos. La táctica resultaba exitosa, los bombarderos reaccionaban ante el riesgo de colisión, abriéndose en abanico. Eran sorprendidos por un adversario que no habían percibido. La escuadra, como avispas, les caía desde arriba junto al mismo Charny, atacándolos sin pausa. Un aviador veterano expresaba: "Nunca sabías si serías el siguiente. Solo pensabas que era muy probable que te atacaran. Podía ser en cualquier segundo. A menos que lo hayas vivido en persona, no hay modo de entenderlo verdaderamente". En una ocasión, el aguerrido argentino se enfrentó con un Messerschmitt Bf 109 del escuadrón JG-53, al mando del teniente Nugent. Cuando estuvo en la mira, disparó los cañones de 20 milímetros, desgarrando parte de un ala y el motor del Messerschmitt, pero no lo derribó. Charny no siguió la regla de combate por la cual se debe evitar volar detrás de un enemigo por más de 2 segundos. El Messerschmitt del teniente volaba errático y humeante. Entendió que debía terminar el trabajo y abrió fuego nuevamente, al tiempo que una andanada de munición golpeaba el blindaje de su cabina. Otro Messerschmitt Bf 109 protegía a su colega, disparándole. Los proyectiles perforaron su habitáculo. De su cuerpo manaba sangre y su cockpit estaba bañado en aceite, aunque la adrenalina y un estado de alerta lo mantenían piloteando. Observó borrosamente cómo el enemigo aminoraba la velocidad colocándose a su cola para rematarlo. Estaba herido y no había escapatoria. Para su suerte, el resto de su escuadrón acudió en ayuda, derribando al enemigo y escoltándolo de regreso al aeródromo de Halfar. Había nacido de nuevo. Luego de estresantes misiones y nada de descanso, Kenneth Langley Charny recibió una merecida licencia, que tomó en la campiña escocesa. Al regresar lo nombraron instructor en tácticas de combate aéreo con cazas Spitfire, destinado a pilotos novatos. Kenneth no veía su nueva posición como un premio, más bien como un castigo, y trató de retornar al combate. La superioridad, consciente de su valía, lo envió al frente con el grado de capitán.
1944 se convertiría en su momento de mayor gloria militar, sobre los cielos normandos y donde arriesgaría su vida repetidamente. Arribó al Escuadrón 602 Ciudad de Glasgow como líder de escuadrilla, asignándole un Supermarine Spitfire LF-9. Se trataba del famoso escuadrón conformado por un rejunte indomable, efectivo y salvaje de aviadores internacionales, con una pasión por el peligro. Una unidad de combate efectiva y ahora asignada para tareas de ataque y defensa de las tropas en el desembarco de Normandía, el famoso Día D. Sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, los pilotos del Escuadrón 602 destruyeron 2 aviones alemanes por cada uno británico. Según sus compañeros de armas, el capitán Charny comentaba que solo sobrevivió gracias a su entrenamiento y una firme convicción sobre que llegaría con vida hasta el final de la guerra. Nunca se habría permitido pensar que no iba a sobrevivir. Para tener idea de su importancia histórica basta agregar que el piloto brasileño-francés Pierre Clostermann, uno de los héroes más famosos de la aviación francesa, volaba bajo sus órdenes en aquel despliegue. Estos pilotos con los años se convirtieron en grandes amigos. Clostermann recordó con afecto aquellos lejanos días de Normandía junto a su jefe de escuadrilla argentino. Volábamos por Normandía a 11.000 pies, cuando avistamos una formación de 40 cazas alemanes Focke-Wulf 190. Nosotros solo éramos 3 y pensé que nos alejaríamos de ese enjambre de cazas, pero no resultó así. Nuestro líder ordenó seguirlo. El capitán Jansen, un piloto voluntario noruego, y yo así lo hicimos. Pensé, hoy muero. Pero Ken Charny conocía muy bien su trabajo. Tras una aparente desventaja, avisoraba una partida ganada. Embestimos a los alemanes provocando un gran desorden entre sus filas. Ken derribó a un Focke-Wulf 190, dañando severamente a otro. En tanto yo derribé a 2 enemigos. Para ser un piloto de élite había que estar motivado, primero que nada. Buenos ojos, porque no había radar ni equipo que ayudara a encontrar al enemigo. Los ojos eran la mejor arma. Tener en un instante el sentido para saber qué hacer en cualquier situación. Y muchísimo instinto. El día D había quedado en el pasado. Los aliados continuaban su avance sin freno. Charny se encontraba en un vuelo de patrulla en solitario con armamento y combustible a full, cuando descubrió los restos del 7º Ejército Panzer en retirada. En una celebrada acción, por su radio envió un mensaje contundente: manden toda la fuerza aérea. La mesa está servida. Y se lanzó en picada ametrallando las unidades de tierra. Minutos más tarde, los cielos de Vimoutiers, Orbec y Lisieux se poblaron de aviones Mustang, Spitfire y Tifón. El ataque había comenzado. Horas después llegó el reporte de la destrucción de 165 tanques y vehículos blindados. La acción hizo que el Caballero Negro de Malta fuera objeto de felicitaciones y hurras de las tropas de tierra. La localidad de Falaise se convirtió en una tragedia para los alemanes y pasó a llamarse la Bolsa de Falaise. Allí los nazis quedaron atascados en una congestión de su propio tránsito, siendo masacrados sin piedad, desde el aire, por los aliados. Al capitán Charny lo destinaron al Escuadrón 132 de cazas Spitfire Mk9, donde aumentó su estadística de derribos el 13 de julio de 1944, cuando dañó a un FW-190 cerca de Cabourg y a otro Bf-109 al sudoeste de Lisieux, en otro épico combate contra cazas alemanes. Ante su meritoria carrera, fue recibido en el Palacio de Buckingham por el rey Jorge VI, acompañado por el embajador argentino Miguel Ángel Cárcano, uno de los pocos diplomáticos que permaneció en Londres durante los bombardeos del 40. Allí el capitán Kenneth Charny fue laureado con la distinción militar de la Cruz de Vuelo. Se lo considera el mayor as de la aviación argentina porque se le comprobaron 12 aviones enemigos derribados y otros 16 seriamente dañados. Además, por su capacidad estratégica y de comando, más de 100 aviones y equipo enemigo fueron destruidos o dañados. Ken Charny transitó por los escuadrones 185, 602 y 132 de la Real Fuerza Aérea. Con el 132, fue enviado al Pacífico, en diciembre de 1944 y estacionado en Ceilán, esperando la invasión a Malasia. Pero el escuadrón no entró en combate contra Japón.
Por corto tiempo, a fines de la guerra, sirvió a Lord Mountbatten, último virrey de la India, retornando a tareas específicas en los cuarteles de la Real Fuerza Aérea, hasta 1970, año en que decidió abandonar su vida militar, tras un breve paso como instructor de la Fuerza Aérea Saudí. Pasó tiempo en España y en 1975, arriba a Andorra. En Soldiu primero, después en la Massana. Sus amigos comentaron que buscaba un lugar tranquilo para esquiar, escuchar buena música y disfrutar de la fotografía. La experiencia bélica le dejó profundas cicatrices, tales así que su primera pareja, Pamela Forster, lo abandonó en 1945. Fruto de aquella relación tuvo 2 hijas que viven hoy en los Estados Unidos. En 2008, Michel Leonard, un amigo de sus tiempos en la Massana, recordaba: nunca fue capaz de adaptarse a la vida civil. Extrañaba, con pena, a sus hijas a quienes no pudo volver a ver. Afirmaba que, durante la guerra, había vivido más de 50 vidas. Se lo notaba hastiado, cansado. Una lucha por querer recuperar a ese Kenneth Langley Charny, que era antes de la guerra. En ese combate permanente contra sus fantasmas, la soledad y la incipiente vejez que lo incapacitaba para cumplir con los deseos de su espíritu libre, comenzó a ahogar sus penas en alcohol. Poco tiempo antes de morir en 1980, se casó con June Cherry, quien también lo abandonó. Falleció devorado por un cáncer. Solo, pobre y olvidado, un 3 de junio de 1982 en la Massana, Andorra. La historia de Kenneth Langley Charny se perdió en la vorágine del calendario, manteniéndose desconocida hasta el 2008 cuando un historiador de Bahía Blanca, después de años de pesquisas y, aun cuando la familia Charny había dado sus restos por perdidos, logró localizarlo en una anónima tumba en el cementerio del Bosque de la Quera, en Andorra. A partir de allí, renacería el reconocimiento hacia aquel hombre que desafió 1000 veces a la muerte. Un diario de Andorra lo llamó el héroe sin nombre del nicho 209 y los vecinos de la necrópolis, enterados sobre él, le dedicaron una placa. Aquí fue enterrado Kenneth Langley Charny, héroe de la Segunda Guerra Mundial. El historiador Claudio Maunier logró, finalmente, el 9 de mayo de 2015, que un avión de Aerolíneas Argentinas repatrie sus restos. En aquel último vuelo de Kenneth Langley Charny, ocurrió una genial coincidencia. Entre la tripulación se encontraba Ronnie Scott, el reconocido piloto argentino más longevo, que participara en la Segunda Guerra Mundial. Este pidió a los pasajeros que se entonara el himno nacional argentino para honrar a un héroe de la libertad. Finalmente, el capitán Charny fue sepultado en el cementerio británico de la Chacarita, Buenos Aires, con todos los honores militares tanto argentinos como británicos. Una nutrida concurrencia presenció el funeral, entre ellos el exmilitar de las Malvinas, el tucumano Luis Cervera, Ronnie Scott, piloto de la Royal Navy en la Segunda Guerra, y otras importantes personalidades. Reposa ahora el guerrero a la par de sus muchos camaradas de armas. Es una lástima que una vida tan intensa acabe de manera tan triste y anónima, remataba Leonard años atrás. Por acción de buena gente, le fue restituido, mínimamente, el lugar que le corresponde en nuestra memoria colectiva, tan escasa de héroes de verdad. Se hizo justicia, aunque póstuma, a un hombre que contribuyó con hechos y no con mera retórica, a la derrota del nazismo en Europa.